Este 23 de enero se cumplen 60 años de haber sido derrocada la penúltima dictadura. Y nunca pensamos en aquel momento que tendríamos que sufrir una tiranía que superaría a todas las anteriores juntas en rapacidad y maldad. Pérez Jiménez fue sin duda un dictador que violó la Constitución para mantenerse en el poder. Persiguió y encarceló a sus enemigos, pero no estuvo ligado al narcotráfico y al terrorismo internacional, ni se sometió a gobierno extranjero alguno. El régimen de Nicolás Maduro, por el contrario, es una narcotiranía que no tiene vergüenza en admitir su subordinación a Cuba, que mantiene vínculos con la FARC, el narcotráfico y el fundamentalismo islámico. Maduro y sus aliados encarcelan, torturan y asesinan sin pudor y a plena luz del día a los disidentes, incluyendo estudiantes desarmados y mujeres embarazadas. El modelo implantado por Chávez y profundizado por su sucesor extranjero, pese a su criminal dureza, está a punto de implosionar. La hiperinflación que nos arruina, la escasez extrema de alimentos y medicinas que nos mata, el genocidio continuado que le han mostrado al pueblo venezolano y al mundo la faceta más oscura de la llamada revolución. Por eso, en todos los rincones del territorio nacional hay una rebelión que estalla, difícilmente contenida por la brutal represión. Ese descontento es indetenible y será indomable. La comunidad internacional, engañada por la demagogia chavista, ya está consciente que aquí existe una dictadura genocida, que comete a diario delitos de lesa humanidad. Es por eso que las naciones desarrolladas han comenzado a aplicar sanciones a los jerarcas del régimen, manteniéndolos acorralados en Venezuela, porque donde quiera que vayan serán enjuiciados y encarcelados. Hace 60 años, un sector militar decidió unirse al mundo civil para producir un movimiento cívico-militar que dio lugar a un gobierno de transición no partidista, el cual condujo al país a un proceso electoral transparente, del que nacería un gobierno democrático que sentó las bases para los 40 años más fructíferos de nuestra vida republicana. Por eso, en estos momentos quiero hacer un llamado a los componentes de las Fuerzas Armadas y Policiales, para recordarles que su primer deber es proteger al pueblo, la soberanía nacional y las instituciones republicanas. Y en ningún momento están obligados a cumplir órdenes que supongan la comisión de delitos de lesa humanidad o traición a la patria. A los jóvenes que han tenido que abandonar su país, quiero transmitirles un mensaje especial de optimismo. A mi edad he visto caer muchas dictaduras en todas partes del mundo. En momentos parecen invencibles, pero al final todos se derrumban producto de sus propias maldades y contradicciones. El régimen de Maduro tendrá que tener el mismo destino y ustedes podrán regresar para ser los artífices de la reconstrucción nacional. Quiero también hacer llegar mi palabra de apoyo y consuelo a los familiares de aquellos que han sido asesinados o injustamente encarcelados por el régimen. La justicia llegará aquí y en el más allá. Queridos compatriotas, la lucha ha de continuar. En nuestras manos está ponerle fin a la tiranía, al igual que lo hicimos hace 60 años. No perdamos la esperanza. El fin está cerca. Es el mensaje de Enrique Aristigueta Granco, miembro de la Junta Patriótica, que surge a raíz de la salida de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. Él, junto con otros venezolanos civiles y paralelamente algunos militares, estaban conspirando contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Saludos. Saludos. Así estamos iniciando el recuento de lo que será conocido como la historia de las últimas 24 horas. Iniciamos 24 horas, voz de la democracia y la libertad. En los próximos minutos conoceremos las nuevas denuncias internacionales contra la narcodictadura de Maduro. El senador norteamericano Marco Rubio apoya la disidencia militar en Venezuela. Werner Corrales habla de la reconstrucción del país
con justicia. Y aunque usted no lo crea, Nicolás Maduro asegura que viajó al futuro, regresó y además lo cuenta en cadena todo lo que vio, igual que Regreso del Futuro, Back to the Future, igualito. Él es el personaje. Compren cotufas. Además, Iván Ballesteros se ríe de Vladimir Padrino López. Efraín Cruz también detalla el día en el país y la Wicca interpreta a las estrellas. Señores, no ocultaremos nada. Hacienda El Charcote. En los 90 producía 1,25 millones de kilos de carne al año. Expropiada en 2004, para mayo de 2009 la hacienda no producía ni una res. Expropiación de fincas al sur del lago. ¿Quién no recuerda a Juan Carlos Loyo con el arma en su cintura tomando 47 fincas en el sur del lago de Maracaibo? Tan solo 9 meses después del show, la producción de carne había caído 25%. Ato Piñero. Para el momento de su expropiación se entregaron 13.000 cabezas de ganado. 5 años después, ni siquiera le habían pagado el hato a sus dueños. Hato el Frío, expropiado en 2008 con 25.000 cabezas de ganado. 2 años después, los trabajadores reportaron que las reses habían sido sacadas del hato ilegalmente para ser sacrificadas. Esta es la ecuación de los farsantes. Tomaron 5,8 millones de hectáreas y en paralelo a cada expropiación aumentaban las importaciones de alimentos. Y hoy lo único que los farsantes producen en el país es desolación y tristeza. Señores, el programa está presentado gracias a la gente del nuevo libro de investigación de Ángela Sago, En nombre de los pobres los multiplicamos. También la nueva novela de Bernardo Jurado, Volando en el Ataúd, que también está en Amazon. Y el nuevo trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela Imposible, también en Amazon. A nombre de Actitud Dancewear, Doménica Ciortino Realtor y Simple Care, son los que nos ayudan a hacer 24 horas por YouTube. Voz de la libertad y la democracia. Les saludamos, Fernando Ontiveros. Hola. Twitter. Mi Twitter es @Fernando Miami. El mío es Napoleón Bravo y en los controles está Ángel Wilfredo Montero. La coproducción de este programa está a cargo de Beatriz Galindo. Y la producción general, Natalia Rodríguez y Argimiro Rodríguez. Esta mañana, señores, a última hora de la mañana, se alzó Puerto Ayacucho. Acaban de sacar corriendo a los guardias nacionales del 60 aniversario del mercadito. Mira cómo lo llevan corriendo allá en la esquina. Lo han quitado, lo han sacado todito de aquí del mercadito. Todos los bachaqueros, toda la gente de aquí del pueblo se amotinó. Amazonas se rebeló, señores. Están... Dale, si va, yo te lo paso. Están acabando, mira cómo lo llevan corriendo todos los guardias. Mira cómo corre la gente persiguiendo a los guardias. Los sacaron corriendo, hermano. Sacaron corriendo todo. Le cayeron a piedra al Banco de Venezuela a todo el mundo, mira. Mira cómo corre la gente. Escucha cómo disparan, están disparando. La Guardia Nacional en este momento, hoy, 17 de enero, a las 11:24, señores, se está enfrentando el pueblo con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional Puerto Ayacucho, Estado Amazonas. Aquí se rebeló la gente. Ay, ¿hasta cuándo? No jodas. Se rebeló, mira cómo lo llevan corriendo, escucha cómo disparan. Se trancaron. Lo metieron al comando. Mira la gente como viene corriendo. Esta grabación es de colección porque esto, si los militares no hacen y no cumplen con su deber constitucional, que es defender la legalidad y sacar a Maduro del poder y a toda su banda, eso se va a repetir por todo el país, porque como dijo esa voz, ¿no? ¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo? A continuación, los acontecimientos por los que la historia recordará estas últimas 24 horas. Atención. La organización Human Rights Watch denunció el jueves en su informe anual de 2019 la crítica situación sobre los derechos humanos en países como Venezuela, Nicaragua, Brasil y México, mostrando además que existe una creciente tendencia en América Latina y el mundo de contraataque a los abusos cometidos por autócratas en el poder. El organismo explicó que tanto la Unión Europea como las Naciones Unidas y gobiernos democráticos del planeta, respaldados por miembros de la sociedad civil y protestas populares en estos países en crisis, están consiguiendo poner resistencia a los populistas que violan los derechos humanos. Invocando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nuestros más altos valores republicanos, herederos de la gloria de la gesta libertadora,
nosotros, efectivos y activos de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional, nos dirigimos a la nación y a la comunidad internacional. Hoy nos encontramos oficiales, tropas profesionales y funcionarios de organismos de seguridad del Estado activos, haciendo seguimiento a la grave crisis social, económica, política y constitucional que afecta el sano y próspero desarrollo de nuestra nación. Por eso, hoy declaramos con toda responsabilidad que nos apegamos a nuestro juramento de defender a nuestro pueblo y hacer respetar las leyes y la Constitución de la República. Por tal motivo anunciamos, 1, que desconocemos a Nicolás Maduro Moro como presidente de Venezuela y como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además, alertamos a la comunidad internacional de la usurpación de la presidencia de la República. 2, basado en lo que dice la Constitución y ordena en el artículo 233, reconocemos al diputado Juan Guaidó en su carácter de presidente de la Asamblea Nacional, como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, y respaldamos las decisiones que en el marco de la Constitución bien decida tomar para la restitución del orden constitucional. Ordene mi comandante en jefe. Respaldamos los esfuerzos de la Asamblea Nacional para aprobar las siguientes leyes. 1. Ley de ayuda humanitaria para solucionar la crisis de salud y alimenticia que padece nuestro pueblo. 2. Ley de amnistía para quienes tomen el camino constitucional y desconozcan la tiranía, tanto militares como civiles, así como la liberación de los presos políticos que han sido víctimas del régimen criminal, que ha violado el debido proceso y los derechos humanos. A nuestro glorioso pueblo y bravo pueblo de Venezuela le decimos que tengan la confianza de ejercer plenamente su derecho constitucional y de salir a protestar pacíficamente a las calles el próximo 23 de enero. La Fuerza Armada está en la obligación constitucional de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Hacemos el llamado a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hombres y mujeres, dignos, superiores y subalternos, tropa en general, soldados de la patria, que no sigan en los cuarteles siendo sometidos y utilizados por estos criminales. Es nuestro deber como militar contribuir a restaurar la vigencia plena de la Constitución, sin asumir parcialidad política alguna. Declaramos en nombre de Dios y de nuestros libertadores que no daremos descanso a nuestra alma hasta ver nuestra nación libre. Ley, justicia y paz. ¡Muera la tiranía! ¡Viva la libertad! Ordene mi comandante en jefe. Quedamos bajo sus órdenes. Es un grupo de militares bastante numeroso, como se habrán dado cuenta, desde Perú, dentro de los cuales hay varios militares activos. Pero no son los únicos que en las últimas horas se han levantado contra y han expresado su actitud de estar en contra de la narcodictadura. Por otro lado, el senador republicano Marcos Rubio expresó su apoyo al grupo de militares que se pronunció este miércoles desde Perú en contra de Nicolás Maduro. Rubio ha asegurado que seguirá trabajando con el presidente de los Estados Unidos, Mr. Donald Trump, para poner fin a la crisis que se vive en Venezuela. Sobre este pronunciamiento y las declaraciones últimas de quien ocupa el cargo de ministro de la Defensa de la Narcodictadura, se pronuncia Iván Ballesteros. Adelante, Iván, te escuchamos. Buenos días. Bueno, Napoleón, yo no sé cómo le quedó el ojo a Padrino López, pero ¿te acuerdas que él dijo que los militares estaban dispuestos y tenían que inmolarse por su presidente, por Maduro y por la revolución? Bueno, ¿y qué pasó? Ahora le salió un muerto por Perú con todos los que están exilados, desertados, que se unieron y salieron uniformados diciendo que no están con Maduro y que dentro de las Fuerzas Armadas hay muchos más que no están con Maduro. Pero por si fuera poco, resulta que la misma epidemia la tienen los organismos de seguridad del Estado, llámese policías municipales, estadales, nacionales, DIGESIN, SEBIN, como el nombre que le quieran poner, pero ahí también la gente está en contra. Entonces no sé qué va a pasar, pero me parece que las organizaciones las organizaciones ya sean policiales o militares están en contra de Maduro. Y entonces, ¿qué va a hacer ahora, Padrino? ¿Será que sale corriendo, deja el pelero y deja a Maduro solo él también? Porque él tiene también bastante real, ¿ah? ¿Y cómo hace con las novias? ¿Cómo hace con la nueva esposa? O sea, ¿cuándo va a disfrutar esos reales? Bueno, vamos a ver qué sucede, Napoleón. Continuamos.
Gracias, Iván Ballesteros y su plomo parejo. Bueno, pueden seguir a Iván Ballesteros y su plomo parejo a través de su Twitter, @plomo parejo. Seguimos con la historia de las últimas 24 horas. Atención, en Argentina detienen al único exsecretario de Cristina Kirchner que no había sido vinculado con la trama de los cuadernos de las coimas de la expresidenta. En México, el 79% de los encuestados cree que López Obrador reducirá el robo de gasolina que el gobierno ha cifrado en 65,000 millones de pesos. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro promete al de Argentina que seguirá defendiendo la democracia en América Latina. Desde Brasil, por cierto, tenemos el reporte de Ángel Villarruel Lara y la reunión de parte de la oposición democrática venezolana con las autoridades de Brasil. Adelante, Ángel. Hola, ¿qué tal, Napoleón? Desde Brasil te informamos que se ha celebrado una reunión entre la Mesa de la Unidad Democrática, por lo menos los partidos Voluntad Popular, Primero Justicia, 20 Venezuela y Alianza del Bravo Pueblo. También ha participado una representación de la resistencia venezolana, en este caso sería de Rumbo Libertad, precisamente para abordar todo lo que sería el tema de la transición que se ha propuesto de cara a lo que sería esta situación difícil que se vive en Venezuela, donde se ha declarado a Nicolás Maduro como ilegítimo y por lo tanto se ha considerado que había un vacío en el poder. Desde el lado de la resistencia se ha pedido a los integrantes de estos partidos que tienen representación en la Asamblea Nacional que definan una ruta clara, una fecha para nombrar el gobierno de transición, para decidir si Juan Guaidó finalmente se va a juramentar como presidente encargado de la República o si por lo contrario no lo va a hacer. Y también han hecho otras peticiones que, según nos han dicho nuestras fuentes, se estarán informando en breve luego de salir de la reunión. Esto forma parte de los esfuerzos que ha hecho el gobierno de Jair Bolsonaro para tratar de buscar una salida a la crisis en Venezuela. Sin embargo, desde el gobierno de Brasil se sostiene que las propuestas tienen que venir del lado venezolano y no desde afuera hacia adentro. Por un momento es la información. Napoleón, volvemos contigo. Gracias, Ángel Villarroel, desde Brasil. En Uruguay, el narcotráfico pierde alrededor de 22 millones de dólares desde el año 2013 con la regulación de la marihuana, según un informe del Instituto de Regulación y Control del Cannabis. En Colombia se produjo en la mañana del jueves un atentado con un coche bomba en la Escuela de Policías de Bogotá con un saldo, según unas informaciones, de 9, según otras de 10 muertos y más de 50 heridos. Colombia confirmó la identidad del terrorista. Se trata de José Aldemar Rojas Rodríguez, quien conducía la camioneta gris Nissan Patrol del año 93, cargada con 80 kilos de pentolita. Sobre el tema y la relación con Venezuela, tiene la palabra Daniel Lara Farías desde su exilio en Alemania. Adelante, Daniel. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas. Hoy hemos conocido el terrible atentado terrorista ocurrido en Bogotá, en la sede de una escuela de formación de oficiales de la policía. Este hecho, más allá de la cuestión de lo que significa para las víctimas, sus familiares, para Colombia, para el país y todo lo demás, creo que hace necesario hacer una serie de revisiones sobre lo que puede ser, o lo mejor dicho, lo que se conoce como la seguridad hemisférica y lo que significa ese término hoy. Y no podemos hacer menos que señalar lo difícil que es entender las prioridades que puede tener el gobierno de Donald Trump con la situación que se está viviendo en el hemisferio y muy particularmente en América Latina, con focos y situaciones como la que se vive en Colombia, porque en Colombia la guerra no ha terminado. Revisar día a día la prensa colombiana es encontrarse con guerras intestinas dentro de las grandes mafias que todavía controlan el negocio del narcotráfico en ese país, de batallas por el control territorial de zonas donde se cultiva, donde se trafica o zonas que son las rutas del narcotráfico, además de el terrible flagelo de los desplazamientos de ciudadanos, de campesinos que son echados de sus tierras, inclusive las tribus indígenas que aún persisten en ciertas zonas de Colombia,
muchas de ellas fronterizas con Venezuela, que terminan siendo desplazados de sus territorios por imposición de las fuerzas guerrilleras, del ELN, del EPL, de estas agrupaciones que uno al final empieza a entender que ya no son grupos guerrilleros, sino que son abiertamente grupos bandoleros, bandas criminales la llaman allá en Colombia, que si el cartel del Golfo, el clan del Golfo, los caparrapos, y toda esa cantidad de nombres, los helenos, los boliches, y uno escucha todas esas cosas y se da cuenta de que en Colombia sigue habiendo un problema. Napoleón Martí decía que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Yo creo que el orgullo de los venezolanos y de nosotros los venezolanos y de los colombianos no nos permite entender que lo mismo pasa con Colombia y con Venezuela. Colombia y Venezuela son también de un pájaro las dos alas. Cuando uno se pone a revisar lo que ha sido el devenir histórico de la violencia en Colombia, se encuentra paralelismo con Venezuela. O sea, desde los alzamientos de los comuneros del Socorro, bueno, en la Nueva Granada precolombina, en la Nueva Granada preindependentista, unido a las primeras gestas en Venezuela, pasando por todo lo que fue la primacía liberal en Colombia, unida a lo que fue la primacía liberal en Venezuela, lo que fue el papel de Colombia en la intervención de Cipriano Castro en Venezuela, lo que significó la democracia pactada en Colombia en el año 58 con lo que fue la democracia pactada en Venezuela en el mismo año, lo que fue la dictadura de Rojas Pinilla con lo que fue la dictadura de Pérez Jiménez, lo que fueron los años de la violencia en Colombia y lo que fueron los años de la violencia en Venezuela. Es decir, hay una serie de paralelismos que a nosotros nos lleva a pensar que de verdad, el problema es mucho más grande de lo que se ve. Y la irresponsabilidad de los Estados Unidos es mucho más grande de lo que se ha valorado hasta ahora. Porque pareciera que los Estados Unidos ve solamente enemigos cuando están en otro hemisferio, pero dentro del hemisferio no lo ven. Los grupos guerrilleros colombianos, el narcotráfico, los grupos terroristas que hacen vida en la región, las dictaduras tiránicas que amparan a esos grupos terroristas, guerrilleros, que no sabemos hasta dónde va a terminar el problema de hoy en Colombia, con el atentado. Habrá que esperar las investigaciones. Pero que yo sepa, todos los grupos terroristas, narcoterroristas que actúan en Colombia, tienen alianza con el gobierno venezolano, con el régimen de Nicolás Maduro. En tal sentido, es necesario saber que en este condominio que es Colombia y Venezuela, es necesario que se entienda que mientras no haya una solución al conflicto colombiano, no habrá una solución al conflicto venezolano, porque es el mismo conflicto, aunque nosotros en nuestra tosudez y en nuestro nacionalismo rancio venezolano o colombiano no queramos darnos cuenta. Eso es todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Gracias, Daniel Lara Farías, desde Alemania. Pueden seguir a Daniel Lara Farías, conductor de Y Así Nos Va, que se transmite de lunes a viernes por RCR 750 en Caracas. Su Twitter es @delaraf. Y continuamos entonces con las noticias que ya son la historia, por lo que se recordará estas últimas 24 horas. En Cuba, el régimen califica de brutal ataque al derecho internacional la suspensión por 45 días de la ley de libertad por parte de los Estados Unidos, con lo cual se permite a los ciudadanos estadounidenses comenzar juicios por las propiedades que le fueron confiscadas por el gobierno cubano. Además, esa ley de propiedad, ¿cómo se llama? Esa ley fue de libertad, que de propiedad, fue muy laxa, ¿no? Y unos la cumplían, otros no la cumplían, en fin. Y eso es lo que llaman los izquierdistas el bloqueo. Bloqueo que no fue tal. Y además al que culpan de todas las penas del pueblo cubano, del hambre, de las colas, de la falta hasta de medicamentos, cuando eso es incierto, que la falta de vehículos, la falta de todo tipo de cosas para comprar, bueno, lo podían haber comprado en los maravillosos países socialistas, que son tan maravillosos, porque no se lo compraban a ellos. Y además eso es falso, porque además tenían relaciones y compraban lo que le interesaba al régimen, tanto a Canadá como a México como a España.
grandes amigos, el dictador de extrema derecha Francisco Franco y el dictador de extrema izquierda Fidel Castro, porque es que las dictaduras se unen. Pero seguimos con la información. En Perú separan a un juez que lleva casos de corrupción, entre ellos la investigación por posible lavado de dinero de la hija de Fujimori, Keiko Fujimori. En Honduras crece la caravana rumbo a los Estados Unidos bajo la consigna "No hay muro que nos detenga". En Venezuela, escuche bien, Nicolás Maduro, después de regresar del futuro, tal como lo hizo Michael J. Fox en la película Back to the Future, él asegura en cadena nacional y desde el Comando Estratégico Operacional, que vio cómo todo saldrá bien para el pueblo venezolano, que saldremos más fuertes y sabios de toda esta coyuntura, que no podrá un puñado de inmaduros e improvisados dañar la vida republicana de Venezuela, y anunció que tendremos una transición cívico-militar. Bueno, si no, escúchenlo, si no me creen, escúchenlo. Tengan la certeza de que todo saldrá bien y de que saldremos más fuertes y más sabios de toda esta coyuntura. Tengan la certeza. No podrá un puñado de inmaduros improvisadores dañar la vida republicana de Venezuela. No podrá, tengan la seguridad. Se los digo con certeza. Yo ya fui al futuro y volví. Y vi que todo sale bien. Y que la unión cívico-militar le garantiza la paz y la felicidad a nuestro pueblo. Tengan la seguridad absoluta. Atención, en las próximas 24 horas se pronostica la posibilidad de lluvia en Bogotá, Santo Domingo y Lima. También hay posibilidades de tormenta en San Juan de Puerto Rico y Sao Paulo. Muy nuboso en Nueva York. Nubes dispersas en Miami, Tampa, Orlando, Caracas, Maracaibo, La Habana, Panamá, Managua y Madrid y la Colonia Tovar. Y buen sol en Santiago de Chile, Río de Janeiro y Guatemala. Señores, ese es el titular más destacado de la prensa más influyente de los Estados Unidos. Atención. The New York Times. Probablemente son miles más niños migrantes separados de sus familias que los que fueron reportados previamente. Según informes anteriores, cerca de 3.000 niños fueron separados por la fuerza de sus padres bajo la política de inmigración de tolerancia cero del año pasado. Pero una nueva investigación sugiere que otros miles de niños fueron separados durante el 2017 antes de que se pusiese en práctica el sistema de contabilidad exigido ahora por los tribunales. Vamos ahora a The Washington Post. Rudy Giuliani, el abogado personal de Donald Trump, afirma en entrevista televisada que él nunca dijo que no hubiese existido colusión entre Rusia y miembros de la campaña de Trump, solo que el presidente no estuvo al tanto en caso de haber sucedido. No, otra vez. USA Today titula: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas intentó deportar un infante de marina nacido en los Estados Unidos. La locura. Gilma Ramos Gómez, de 27 años, nació y creció en Michigan. Se unió a la Infantería de Marina de los Estados Unidos después de la secundaria y se convirtió en un veterano condecorado que sirvió en Afganistán. Pero, a pesar de tener pasaporte de Estados Unidos y otra identificación consigo, fue detenido por oficiales de inmigración y control de aduana luego de ser arrestado por cruzar una propiedad privada sin permiso. Este espacio es presentado por Attitude Dancewear en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Springs.
Para las próximas 24 horas se pronostica en Caracas temperatura máxima de 36 grados centígrados y mínima de 23. En Maracaibo se espera un día con temperaturas máxima de 29 grados y una mínima de 24. Y vamos a ver si tenemos suerte con Caracas y Efraín Cruz. A ver si podemos escuchar el resumen de las noticias de las últimas 24 horas a cargo de Efraín Cruz. Adelante, Efraín. Un gran saludo para ustedes y para todas las personas que escuchan 24 horas a través del canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Caracas, Venezuela, Efraín Cruz, @Babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo. Y comenzamos. La semana pasada, la familia de Elisaúl Villarreal creyó que el episodio trágico de su muerte había terminado, pero no. Este miércoles tuvieron que regresar al cementerio para exhumar el féretro. Funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses les entregaron un cadáver equivocado, el de una mujer. De acuerdo con información extraoficial, este miércoles los trabajadores del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses se dieron cuenta del error y desenterraron el cuerpo de Milady María Cantillo, una colombiana que estuvo desaparecida desde el 15 de noviembre. Los parientes de ella acudieron a la sede forense Bellomonte para hacer los trámites correspondientes y se enteraron de que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas había detenido a un hombre que indicó el lugar donde había sido enterrada. Este sería el responsable de su muerte por estrangulamiento. En ese momento, los forenses descubrieron la confusión. El cuerpo de ella ya no estaba en la sede. Lo entregaron a la familia de Elisaúl Villarreal. Él fue secuestrado el 31 de diciembre. Lo asesinaron poco tiempo después. Cuando el 6CPC encontró el cadáver, ya estaba descompuesto. Era un administrador. Sus parientes acudieron ayer, 16 de enero, al cementerio del Este, donde fue sepultado. Estuvieron presentes cuando los funcionarios exhumaron el cadáver y en ese mismo momento inhumaron los restos del administrador. ¿Quién era ella? Milady María Cantillo, 44 años, era colombiana y vino a Venezuela para hacerse una cirugía plástica. Mientras estaba de reposo, vivía en la Cota 905 desde el 15 de noviembre, desapareció. Sus parientes intentaban comunicarse con ella vía telefónica y no obtenían respuesta. También la buscaron en la casa y tampoco la encontraron. Finalmente, después de un mes, funcionarios del CCPC dieron con su paradero al detener al presunto homicida. En marzo de 2018, un caso similar se registró en prensa. El cuerpo de María Ignacia Torreles fue entregado a otra familia y estas personas velaron el cuerpo y lo cremaron. Las cenizas fueron esparcidas. Cuando los hijos y nietos de María Ignacia se enteraron de lo ocurrido, reclamaron a la Medicatura Forense y los funcionarios se disculparon y explicaron que por error de la numeración habían entregado el cadáver de su abuela a otra familia. A sus 90 años de edad, María Ignacia murió el 24 de febrero de 2018 en su casa, ubicada en Antímano. Y el 8 de julio de 2017 pasó también. Ese día el cuerpo de un niño fue encontrado en el sector Negro Primero de Caucahuita, en el estado Miranda, y los padres de Les Guidomar Arriechi, de 8 años, lo identificaron como un niño perdido un mes antes. Cuando la noticia del hallazgo se hizo pública, los trabajadores del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derecho y Niños, Niñas y Adolescentes se alarmaron. Ellos tenían en custodia a Les Guidomar y hasta ese momento no habían podido contactar a sus padres. Rápidamente se comunicaron para avisar el error. 2 horas antes de que la familia de Les Guidomar enterrara un cadáver que no era su hijo, pudieron enmendar la confusión. El cuerpo correspondía al de Andy Alejandro Monteverde, de 10 años, víctima de su hermano mayor, Anthony Padilla, un joven de 23 años de edad que fue señalado como homicida del pequeño, el de su madre, Maza Belkis Coromoto Padilla, y el de Richard Eduardo Coronilla, su hermanito de 11 meses de nacido. Bueno, y antes de continuar, los médicos y enfermeras del hospital Dr. Leopoldo Manrique Romero, ubicado en Coche, se pronunciaron este jueves debido a que el recinto hospitalario tenía 2 meses y 15 días sin servicio eléctrico por una falla que no ha sido arreglada. Le solicitamos al ministro de Salud que coloque en la agenda de extrema urgencia la rehabilitación del hospital de Coche. La directiva de los gremios y los sindicatos de enfermeros estaremos junto al personal de los hospitales para exigirle al gobierno que se cumpla el derecho en la vida que está estipulado en la Constitución. Esto lo apuntó Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. En compañía de varios directivos del gremio, los trabajadores alegaron que sus pacientes han sido remitidos para hospitales en diversas partes de la ciudad debido a que no poseen la capacidad para atender emergencias. Este hospital ya tiene 2 meses y 15 días cerrado. Llamamos a los demás colegas y al personal a que se unan a esta protesta. Una explosión generó un cortocircuito en el sistema eléctrico del hospital el 8 de noviembre del 2018, lo que provocó el desalojo de cientos de pacientes. Y antes de terminar, la empresa telefónica CanTV, que es el proveedor de servicios de Internet del Estado venezolano,
recibió un llamado de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, Wikimedia Venezuela, que es encargada de apoyar los proyectos de Wikimedia en el país. Emitió además un comunicado en el que señala que desde el 13 de enero voluntarios y usuarios de Wikipedia no pueden acceder al portal utilizado con los servicios de CanTV, que es el mayor proveedor de servicios del país con más de 2.5 millones de clientes. Las denuncias fueron respaldadas por el Observatorio de Internet NetBlocks. Aunque el reporte no lo menciona, Wikipedia fue objeto de varias actualizaciones la semana pasada en referencia al perfil de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, a quien en algunas de esas ediciones se le señaló como el presidente interino de Venezuela. Ese mismo día hubo ediciones en el perfil de Nicolás Maduro, en lo que se señaló la duda sobre la legitimidad de su segundo periodo presidencial. En Venezuela se ha hecho común que CanTV bloquee portales informativos y algunos de estos bloqueos son temporales y otros han continuado. En un comunicado, la empresa recordó que por ser una asociación civil no existe una política editorial para cualquier proyecto Wikimedia Venezuela, entre ellos Wikipedia, por lo que indicó que las decisiones tomadas por los editores locales son respetadas por la comunidad, lo que le permite la independencia del proyecto internacional. Wikimedia Venezuela insta a las autoridades a tomar las acciones necesarias para volver a permitir el restablecimiento del site a través de CanTV, así como espera a que esta situación haya sido un error técnico. Bueno, así están las cosas hoy por Caracas, como siempre, Efraín Cruz, @Babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre desde Venezuela. Seguiremos en contacto. ¿Qué hay detrás del paquetazo rojo? Las recientes medidas económicas del régimen son un plan que aparentan beneficiar a la gente, lo que genera muchísima ilusión en las personas, pero realmente causarán mucha mayor inflación de la que sufrimos ahora, volviéndose los aumentos sal y agua. Además, cerrarán miles de pequeñas, medianas y grandes empresas, porque muchas de ellas no podrán cargar con la nómina y los pasivos laborales, por lo que el desempleo se incrementará significativamente y quedarán en la calle muchos padres y madres de familia. ¿Cuáles son los propósitos de estas medidas económicas? El paquetazo rojo tiene 4 grandes objetivos. Primer objetivo, desviar, trasladar o desplazar las críticas de la gran mayoría de los venezolanos contra el régimen a un enfrentamiento entre patronos y trabajadores y de los dueños con los usuarios. Por ejemplo, entre los copropietarios de los condominios y los conserjes, los dueños de colegios y liceos con los docentes y el personal, y también contra los padres y representantes, entre los pequeños y medianos comerciantes con los empleados, igual con los clientes, médicos con las enfermeras y sus asistentes y con los pacientes, igual en todas las profesiones de libre ejercicio y en muchísimos sectores más. Segundo objetivo, acusar, agitar y perseguir a quienes no tengan cómo responder económicamente al paquetazo y a quienes se opongan a él. La clase obrera tiene que salir como fiscales a las calles a hacerlo respetar. Y ustedes me dicen quién viola los acuerdos para mandar SEBIN y meterlo preso, compadre. El gobierno comunista, llevándose el gerente del Plan Suárez de Capital. Cuentan con la hegemonía comunicacional para aparentar que luchan por los pobres. Tercer objetivo, expropiar todas las empresas que quiebren por las medidas económicas, porque es un plan dirigido a profundizar la destrucción del aparato productivo nacional, y las empresas expropiadas terminarán, como ahora, dirigidas por las mafias del partido de gobierno. Cuarto objetivo, aumentar la dependencia de los trabajadores con el régimen al pasar a formar parte de empresas estatizadas. Y esto lo confirma un dirigente nacional del partido de gobierno cuando afirma que el trabajo y los obreros son opuestos al capital, los empresarios y los propietarios. Advertimos que es un plan para mantenerse en el poder a cualquier precio. Salir del régimen es una tarea de todos nosotros. Señores, llegó el momento de saber cómo el Bolívar soberano está acabando con el dólar, con el petro y con todo lo que se le ponga por delante en algunas de las últimas, creo yo, presentaciones que vamos a tener con Gustavo Díaz, a quien tengo en el teléfono. Gustavo, siento decirte que Nicolás Maduro tiene la capacidad de ir al futuro
porque lo acaba de decir en una sí, lo dijo en una cadena, lo acaba de decir en una cadena que acabamos de presentar. Y por cierto, dijo que esta gente iba a caer, en 2 palabras, porque dijo que venía la Unión Cívico-Militar, es decir, una junta cívico-militar. Él vio en el futuro. Él dijo que fue al futuro y regresó. Por lo tanto, vamos a ver si nos quiere decir todos los días cómo va a estar mañana y pasado mañana y el próximo lunes el dólar, cosa que tú, aunque eres el director de Dollar Today, no te puedes dar ese lujo porque tú dependes de las investigaciones que se hacen en las casas de cambio en la frontera. Pero de todas formas, mientras tanto, por favor te pedimos que nos sigas dando información hasta que podamos contactarnos con Maduro y sus viajes al futuro y regresan. Entonces, ¿cómo está, cómo cerró el jueves y cómo abre el viernes el Bolívar soberano? El Bitcoin está en 2.731,55 y el euro en 3.364,64. Sí, pero todo eso se mejorará porque lo vio en el futuro, cuando él fue a viajar al futuro, viajó al futuro y regresó. Todo eso se mejora, no te preocupes. Gustavo, pero hay un retroceso del precio del dólar en relación al bolívar. No estaba en 3.000 ayer. No, ellos pusieron el Bitcoin en 1.002,57. Tú te como te volverás con el Bitcoin, ¿sí o no? Ok. Bueno, gracias, Gustavo. Hasta luego, Gustavo Díaz, el director hasta mañana, director de Dollar Today. Esa del dólar, el Bolívar soberano, está como aquella canción de Tinelli y Tony, se me salió la edad, que se llamaba los TNT, figuras de Venevisión en los musicales y demás, famosísimos en Argentina. Ellos eran argentinos en Venezuela, en España. Tenía una canción que dice: sube, sube, sube la espumita como si fuera una cervecita. Así está el Bolívar soberano frente al dólar, porque hay que decirlo así, porque si no pueden ser mal vistos por la Revolución Bonita. ¿Seguimos entonces? Pueden seguir a Gustavo Díaz y a Dollar Today a través de su Twitter, @Dollar Today. Y a continuación vamos con Werner Corrales, que nos habla de lo que se tiene preparado para la reconstrucción de Venezuela. Adelante. Buenos días, amigos. Vamos a hablar hoy de la reconciliación con justicia. La reconciliación con justicia es una de las estrategias para la reconstrucción de Venezuela. Yo sé que hay muchos compatriotas que rechazan de plano la idea de una reconciliación porque creen que la reconciliación implica impunidad. Y nada de eso es cierto. Por una parte, la reconciliación es una necesidad para vivir en paz. Ningún país puede construir un futuro si sus ciudadanos no están dispuestos a trabajar juntos. Y para trabajar juntos hay que reconciliarse. En Venezuela hay brechas, hay diferencias, hay el efecto de 20 años de siembra de odios que tenemos que disipar. Es una necesidad que nos reconciliemos. La reconciliación de la que hablamos no es una reconciliación con la élite que ha estado en el poder en los últimos 20 años, que ha saqueado al país, que ha violado toda clase de derechos, que nos ha hundido en una crisis. No, la reconciliación es en las bases de la sociedad, con el otro venezolano, el maestro que apoyó la revolución porque creyó
en lo que más tarde se demostró ser un engaño. La reconciliación es en las bases, pero hay que hacer justicia, y la justicia también es una necesidad para la paz futura. Si no hacemos justicia, es muy probable que se repitan los hechos que hemos vivido, y por eso es una necesidad también la justicia. En fin, la estrategia de reconciliación con justicia atiende a la necesidad de reducir la polarización política por una parte, a la necesidad de reducir ampliamente la violencia de las comunidades y la violencia ligada al delito. Venezuela es el país de América Latina con más altos índices de homicidios. No puede ser la Venezuela que queremos, no es posible a menos que esté en paz y a menos que todos cooperemos. ¿Y en qué consiste la justicia? Evidentemente la justicia implica llevar ante jueces naturales, honestos e imparciales a quienes se sospeche o haya indicios de que han cometido delitos contra la cosa pública, violación de derechos humanos, en fin, a quienes se suponga, pero hay que demostrar, y la demostración la tiene que hacer un sistema de justicia imparcial, a quienes se suponga o de quienes se sospeche que han cometido delitos graves. Mucha gente habla, y también algunos condenan, mientras otros promueven, lo que se ha dado en llamar la justicia transicional. La justicia transicional es un conjunto de mecanismos de justicia que se aplica para facilitar el tránsito desde una dictadura como la que hoy vivimos en Venezuela a una democracia como la que queremos volver a vivir. La justicia transicional no implica necesariamente impunidad. La justicia transicional implica sí que haya mecanismos o instrumentos de penas tales que no necesariamente se conviertan en impedimento para la reconciliación, pero de ninguna manera es impunidad. Cierro estas ideas diciendo: la justicia transicional siempre que ha existido y ha sido exitosa, siempre ha sido diseñada ad hoc para las circunstancias que se viven en un momento determinado, y ese tiene que ser el caso venezolano. Es un error pensar que hay que preparar un menú de justicia transicional para perdonarle a unos corruptos sus delitos y que eso facilite la transición. El argumento que muchas veces usan algunos analistas para decir que la justicia transicional tiene que diseñarse de antemano para ofrecérsela en un menú a la élite del chavismo, ese argumento se basa en que hay que reducir el costo de salida de la élite chavista. No se gana nada reduciendo el costo de salida de la élite chavista si no existe un costo de permanecer. Y ese costo de permanecer solamente se logra si existe unidad en la oposición, unidad de criterio, unidad de propósitos, y si la oposición se convierte efectivamente en una amenaza para el chavismo, que hoy en día lamentablemente no lo es. De forma que es un error, para cerrar, decir que hay que construir un menú que ir a ofrecerle al chavismo para que le sea poco costoso salir del poder. Lo que hay que construir es toda una estrategia para hacerle muy costoso permanecer en el poder. Y esa estrategia pasa porque generemos nuevamente capacidad de movilización en la oposición venezolana.
Werner Corrales con otro especial que le estamos dando todos los días sobre cómo un grupo numeroso de personas que conocen la materia en diferentes aspectos y necesidades del país se han estado reuniendo durante todos estos años para hacerle una proposición al país, proposición que por cierto fue aplaudida y tomada por la Asamblea Nacional. Y podemos decir que así es como se empezará a reconstruir Venezuela. Pero yo, antes de conocer lo que dicen las estrellas y los astros según la interpretación de Virginia Escobar, que al fin y al cabo no puede ir al futuro, pero puede leer las estrellas, yo quisiera volver a escuchar, porque además es una grabación de colección de lo que es el populismo más barato que hay, ¿no? Cuando afirma con su cara bien lavada Maduro que fue al futuro, vio el desastre que ellos hicieron, que se iba a acomodar, ¿no? Y que viene una junta, es lo que uno interpreta por lo que está diciendo, viene una junta cívico-militar, supongo como la que se sucedió con la salida de Marcos Pérez Jiménez en enero de 1958, ¿no? Porque además él dice que lo vio en el futuro y que regresó. O fueron los babalaos que lo llevaron al futuro, o estaba drogadísimo, ¿no? Y eso que los capos de la droga no suelen ellos drogarse, dicen. Eso es lo que dicen, que no se drogan ellos. Pero ¿lo tienes a tiro de nuevo? Bueno, para que ustedes lo disfruten. Tengan la certeza de que todo saldrá bien y de que saldremos más fuertes y más sabios de toda esta coyuntura. Tengan la certeza. No podrá un puñado de inmaduros, improvisadores, dañar la vida republicana de Venezuela. No podrá. Tengan la seguridad. Se los digo con certeza. Yo ya fui al futuro y volví. Y vi que todo sale bien. Y que la unión cívico-militar le garantiza la paz y la felicidad a nuestro pueblo. Tengan la seguridad absoluta. Lo que le faltó es llorar. Cómo se burlan de la gente. Pero bueno. Qué increíble. Bueno, aquí está saliendo. La Patilla dice que Maduro pide desesperadamente diálogo a Donald Trump según el nuevo Herald. Bueno, vamos entonces con la Wicca, a ver qué nos dice Virginia Escobar. Adelante, Virginia. Hola, Napoleón. Para el viernes 18 de enero las energías se recaen sobre Hera, que es el año solar, y nos indica el tiempo en que veremos nuestro esfuerzo. Así que debemos tener paciencia, porque pasado este tiempo es cuando recogeremos la cosecha. El signo mejor aspectado será Géminis, que tendrá un día de expansión y progreso. Virgo, consigues el éxito después de muchos esfuerzos. Piscis, disfrutas de tu hogar. Escorpio, preparas un viaje. Tauro, estarás conectado con tus guías espirituales. Leo, pones orden a tus asuntos. Aries, debes enfocar tu energía. Acuario, calma tus impulsos. Libra, cuidado con tus finanzas. Capricornio, tienes muchos cambios de humor. Cáncer, controla los celos. Sagitario, cuídate de injusticias. Vamos ahora con las predicciones para Norteamérica en este 2019 y abren las cartas diciendo: por un lado se afianzan las uniones y por otro se deterioran. En Norteamérica no habrá medias tintas. Muchas leyes están por cambiar y puede que a algunos vecinos les guste y a otros no. La verdad es que las relaciones se pondrán tensas por un lado, mientras que por el otro se amplían los beneficios. Pero sonarán más los obstáculos que las buenas noticias. Desde el punto de vista económico, gozarán de mejor suerte que el resto de América, puesto que serán de las pocas regiones que gocen de algo de prosperidad en tiempos difíciles. El movimiento entre fronteras se verá varias veces interrumpido, y el que se quede con los caminantes tendrá que atender el problema. El tema de ataques terroristas sonará mucho en el 2019, pero también se hablará mucho del éxito de la seguridad y la previsión.
aunque en algunos casos sea mediocre, ya que los oráculos marcan un momento muy tenso para este año que puede generar momentos desagradables. Nuevas políticas de intercambio comercial reducirá el amplio comercio existente por un lado y liberará casi totalmente el otro. A raíz de esto comenzará mucha actividad diplomática. Hay algunas compañías que verán afectada su actividad comercial y de producción. El sur de Norteamérica se verá afectado desde el punto de vista económico con estas medidas y puede que tenga que rectificar durante el proceso para no quedar excluido. Sin embargo, todo dependerá de su jefe de Estado. Escándalos militares de alto rango por negocios turbios o ilegales. Es algo que simplemente explota y no avisa. Nadie estará preparado para ello. El elemento tierra en esta región dejará un mal sabor de boca y el elemento agua hará que se piense que se trata de la ira de los dioses. El elemento fuego volverá a aparecer con mucha fuerza, mientras que el elemento aire estará escaso, generando muchos malentendidos por falta de entendimiento en las comunicaciones. Puede que este año 2019 traiga fallas importantes en las comunicaciones, principalmente en Internet. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @VirginiaEscobar o en Instagram como Wicca Reencarnada. Mañana regresamos con las energías, los signos y las predicciones para Europa en el 2019. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Virginia Escobar. Me da la impresión de que esas estrellas son medio demócratas. Aunque la mayoría de las estrellas, verdad, son demócratas. Se salva uno que otro, como Clint Eastwood, que es un excelente director, amante de la música y actor. Es profundamente republicano, sí, y pertenece a la Asociación Nacional del Rifle. También. Bueno, señores, antes de ofrecerle para finalizar el programa un musical hermosísimo, vamos a agradecer a quienes hacen posible nuestro programa, como es Ángela Sago y su nuevo libro, En nombre de los pobres los multiplicamos, que ya está en Amazon. También a nombre de la nueva novela de Bernardo Jurado, Volando en el Ataúd, que por cierto está en Amazon. Como también está en Amazon el nuevo trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela Imposible. También llegamos a nombre de Actitude Dancewear, de Domenica Ciortino Rialtor y de Simple Care. Ellos presentaron 24 horas. YouTube, Voz de la Libertad y la Democracia. Y aquí tienen El Pueblo Unido. Y así verás tu canto y tu bandera flor.